Porque vivimos en un mundo en decadencia, hermanos, por causa del pecado. Dice que en el Salmo 8, 1, 4, nos dice algo muy hermoso de Dios. Vamos a orar. Amado y querido Padre Celestial, gracias le damos por toda la bondad que usted ha tenido con cada uno de sus hijos. Señor, este es un día muy especial, un día donde tú lo has apartado para que nosotros tengamos una comunión muy especial contigo. Señor, que ese amor tuyo pueda hacer que sintamos esa necesidad como el siervo necesita del agua en el desierto. Señor, porque tú eres la fuente de toda sabiduría, porque tú tienes planes hermosos para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que nuestro entendimiento pueda ser iluminado por el Espíritu Santo y que nuestro corazón pueda ser abierto para que tu palabra pueda florecer para buenas obras de justicia y misericordia. Ayúdanos, oh Padre de amor, en este momento te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dice el salmista David, me imagino que cuando él se inspiró en este salmo, Salmo 8, ha de haber estado afuera, allá en el campo, mirando las estrellas, mirando el universo infinito. Y dijo estas palabras: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, pero también dijo algo, por medio de la inspiración, él se inspiraba, porque Dios para él era lo más precioso, era parte de su vida. Dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Qué hermoso. La gloria del Creador se manifiesta en su creación, hermano. Los cielos anuncian la obra de sus manos. Y también Dios se manifiesta a través de Jesús. Porque dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Yo sé que todos tenemos el conocimiento, porque todos los que estamos aquí estudiamos la palabra de Dios. Entonces, si yo les hiciera una pregunta, ¿a qué hombre se está refiriendo el salmista? A Jesús. Jesús vino a este mundo a visitarnos, hermano. Jesús vino a vivir con nosotros. Y Jesús vino a sufrir con nosotros. Y dice que Jesús se encarnó como hombre, pero hombre, Dios y hombre. Pero no usó su divinidad para vivir aquí en la tierra. Su dependencia del Padre era lo que a Jesús le daba poder, hermano. Y Dios quiere que tú y yo dependamos de Él también. Aquí vemos que Dios en el tercer decálogo, mandamiento, dice que Dios no dará por inocente aquel que profane su nombre, hermano.
Y eso es Dios es bueno y misericordioso y todo. Pero Dios también tenemos que reconocer y respetar su nombre, hermano. Todos los falsos juramentos están prohibidos. Toda la adoración falsa está prohibida. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo nos dice que depende de la cosmovisión y la identidad, determinan los valores y la sabiduría. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, hermano. Una cosmovisión gentil desarrollará un cierto conjunto de valores y un cierto tipo de sabiduría. En el reino de Dios, la cosmovisión y los valores de Dios generan un tipo de sabiduría completamente diferente. La sabiduría de este mundo no es igual a la sabiduría divina. Por esta razón, Pablo nos llama a los cristianos a abrazar la sabiduría, a no abrazar las sabidurías filosóficas moderadas, ni siquiera a emular el orgullo greco-romano. En la lucha por la virtud, más bien en su opinión, su sabiduría cristiana está arraigada en el amor sacrificial de Dios, en la ley y moralidad pura de Cristo. El cristiano sabio huirá de la sabiduría del mundo, que se expresa en el libertinaje sexual que lo consume todo, en la jactancia egocéntrica y en el consumo de vino. En cambio, el cristiano sabio despertará de su sueño del mundo, será iluminado por el evangelio de Cristo, será empoderado por la presencia del Espíritu Santo, aprovechará el momento de la salvación y adorará a Dios. Maravilloso. La diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios consiste en comprometer quién es el objeto de nuestra adoración. ¿A quién adora usted? ¿Adora a Dios o se adora a usted mismo? Porque los griegos, ellos dedicaban todo su tiempo, toda su energía a investigar la sabiduría. Pero era la sabiduría de ellos mismos. ¿Quién era más excelente? ¿Quién era más educado? ¿Quién era más inteligente? Por eso Pablo dice que tengamos cuidado de ese tipo de sabiduría. Porque la sabiduría es Cristo Jesús, hermano. Por eso, al preparar este sermón, me hizo llorar. ¿Por qué? Porque a veces somos descuidados, hermanos, de cómo nosotros vemos las cosas de Dios. Fray Luis de León, el escritor místico y poeta español, deslumbrado por el hermoso significado de los nombres que se aplican a nuestro Señor Jesucristo, escribió en el Siglo de Oro la famosa obra de literatura hispana titulada De los nombres de Cristo. Y se lo recomiendo ese libro, lo tiene Amazon. En Amazon lo pueden conseguir. De los nombres de Cristo. En ella, el gran escritor diserta ampliamente sobre esos nombres y concluye legando la posteridad de uno de los más hermosos perfiles
de la impresionante y maravillosa personalidad de Dios hombre, que es nuestro amado Redentor Jesucristo, hermano. Los nombres divinos son de tan grande importancia que uno de los mandamientos del divino decálogo tiene que ver precisamente con la grandeza y santidad del nombre de Dios. No tomaráis el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. El sagrado nombre de Dios, así como los demás que se le adjudican a Cristo en las Sagradas Escrituras, tiene una importancia vital. Estos nombres son muy valiosos, describen lo que Dios revela. Dios revela su carácter a través de su nombre, hermano. El cual debe ser siempre adorado y reverenciado, nunca usado frívolamente en las conversaciones comunes. Mire, hermano, yo ni cuenta me daba antes de que ofendía a Dios. No me daba cuenta, hermano. Vivía en la ignorancia, en la oscuridad. Y a veces uno hacía bromas y usa a veces el nombre de Dios para hacer bromas, hermano. Por eso lloré cuando empecé a interpretar mejor el nombre de Jesús, Jehová, Elohim, Emmanuel, el buen pastor. Tantos nombres que tiene el Señor, hermano. La multitud de nombres divinos que aparecen en la Biblia surge como una impotente y dramática expresión de su majestuoso valor para nosotros. Su nombre es lo que Él es. Él es Dios, magnífico, poderoso. Siendo así, no puede sorprendernos que cuando Dios se hizo hombre, recibió nombres que revelan diferentes aspectos de su carácter y de su obra. Hay nombres humanos que las personas los llevan. ¿Por qué? Porque de esa manera hacen honor a sus antepasados, ¿verdad? Pero no sucede así con los nombres de Cristo. Estos son muy significativos y muy valiosos en sí mismos. Entre los variados nombres que se aplican a Cristo en la palabra de Dios, hay tres cuyos hermosos significados deseamos exponer y analizar en este tema, para obtener así una mejor comprensión de la persona y la obra de nuestro Señor Jesús. Esos nombres son los siguientes. Los tenemos en Apocalipsis 19:11. Yo no sé si trajeron Biblia. Amén, gloria a Dios. Los felicito porque esta es la palabra de Dios, y si nosotros no andamos con la espada, vamos a ser vencidos, hermano. También tenemos en Juan 1:29. Dice que Juan estaba predicando sobre el perdón de pecados. Y de repente miró en el grupo, dice, a uno que venía. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué? ¿Y quién se lo reveló a Juan el Bautista? El Espíritu Santo, hermano. Mire, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted ora, sucede algo maravilloso. El Espíritu le ilumina su conocimiento y lo lleva a que vaya entendiendo lo que Dios ha escrito. Por eso se nos amonesta
que escudriñemos las sagradas escrituras, porque ahí tienes la vida, tienes la salvación. También tenemos en Apocalipsis 1:8 que dice, ahí Él se llama, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces vemos acá que Dios tiene un plan. Y en ese plan Dios lo ha incluido a usted. En ese plan Dios quiere que usted viva con Él por la eternidad, hermano. Por ser fiel. Cristo es fiel, hermano. Cristo pudo haberse bajado de la cruz. Si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas? Te salvas. El enemigo estaba allí, hermano. Estaba tentando siempre a Jesús. Muchos se han mantenido fieles, pero Jesús se mantuvo fiel. Dice que vino del cielo a la tierra y se mantuvo fiel hasta la muerte. No vaciló, hermano. Él sabía desde que en el infinito, el principio, cuando el hombre pecó por desobediencia, Dios ya tenía un plan. A Dios no lo agarran dormido, hermano. Y Dios no necesita que nosotros le pongamos palabras que no dicen la palabra de Dios. Porque Él conoce el principio y el fin. Pero no obliga a nadie. Él te deja que tú andes como a ti te gusta, pero sí te aconseja por dónde caminar. Por mantenerse fiel a una promesa, a una palabra empeñada, muchas personas han enfrentado aún la muerte. Por su integridad y honradez se han ganado la confianza y el respeto de los demás. A veces he pensado que si ese es el caso entre muchos seres humanos, ¿cuánto más podríamos confiar en las promesas de bien que proceden de un Cristo fiel? Hermanos, el Señor ha hecho una promesa, como se la hizo a los discípulos, que Él se iba, porque convenía que Él se fuera, porque Él no podía estar en todos los lugares, pero mandó a un consolador. Mandó a la tercera divina persona, que es el Espíritu Santo, hermano. Por ahí andan diciendo de que el Espíritu Santo es una energía que es el pensamiento de Dios. Cuidado, hermano, con ese tipo de doctrina. Porque la Biblia dice de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres haciendo la misma obra para el humano, para que el humano poder llegar al conocimiento de ese amor incomprensible para la mente humana, hermano. El hecho de creer es un ser tan fiel como nuestro Señor Jesucristo produce gran seguridad y estabilidad en la vida, pues cuando lo necesitamos, Él pone en nuestra disposición todos los recursos divinos, hermano. Él no te esconde nada. Él te los pone a tu disposición. Que tú estés dispuesto a recibir lo que Dios te da, eso es. Tú puedes estar ante la presencia de Dios cuando tú deseas.
En los escritos del apóstol San Pablo abundan las reverencias y las alabanzas y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Al escribir a los miembros de la iglesia en Tesalónica, el apóstol les dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No fallará, hermanos. No fallará. Él no nos llama a que le sigamos y echemos nuestras cargas sobre Él. Él nos llama. Si tú estás cansado, ya no tienes fuerza para poder lidiar con los problemas que tienes en tu vida, Jesús está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto, hermano. Si tú no quieres y te vas y dices, no quiero nada con Dios, te vas y te vas allá a trompezar y caes por allá y regresas, Jesús está con los brazos abiertos esperándote. Porque es una de las cualidades de Dios. Es la paciencia, la tolerancia. Por eso dicen que no deberíamos nosotros decir, que no hago esto porque a Dios no le gusta. Que no hago esto porque Dios me puede castigar. ¿Sabe qué es lo que nosotros debemos hacer, hermano? Es imitar a Jesús como ejemplo de nuestra vida. Vivir y conforme a la voluntad de Dios. No fallará en ejecutar a cada creyente la obra de redención que promete. Como dice el apóstol, es fiel a su palabra y suficientemente poderoso como para ser nuestro mejor sostén y ayudador en la vida. Yo no sé si usted en la vida ha tenido amigos que usted creía que eran sus amigos, pero lamentablemente un día le fallaron y usted se chasqueó y dijo, no tengo amigos, todos son iguales. Pero déjeme decirle un momento, que si a eso le ha sucedido a usted, usted tiene un amigo. El único amigo que no lo deja. Aquel que está con usted. Porque ese es el verdadero amigo, hermanos. Aquel que está ahí en los momentos en que usted necesita ayuda. Y ese es Cristo Jesús. Por eso podemos confiar plenamente al invocar su nombre, siempre fiel. Permanezcamos fieles en su servicio, pues el tiempo del retorno de Cristo se desconoce, pero la absoluta seguridad de su venida es un hecho, hermano. Preparémonos, como dijo el hermano, y preparemos a otros, hermanos. Otro de los significados de nombres de Jesús, según las Sagradas Escrituras, es el del Cordero. El Cordero. En la epístola de los Hebreos, al describirse la misión redentora de Cristo, se nos explica el glorioso simbolismo del nombre Cordero de Dios, que recibió nuestro Salvador. Leemos ahí que en la historia del pueblo hebreo el santuario era el centro de su vida religiosa. El sacerdote ministraba todos los días, llegaba el pecador con el corderito, un corderito sin mancha. Ese corderito que lo había visto nacer, que lo había alimentado y lo había acariciado. Ese corderito, un día, el pecador lo tomaba, lo llevaba al lugar del tabernáculo y ahí el sacerdote le daba un cuchillo y el pecador tenía que poner la mano sobre el cordero y tenía que degollarlo. Y esa sangre de ese cordero
simbolizaba el perdón de los pecados temporales, hermano. Y eso fue lo que Jesús hizo, hermanos, con nosotros. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ese sacerdote que ministraba en el santuario, una vez al año, el sumo sacerdote tenía también que agarrar un corderito, hermano. Y tenía que hacer sacrificio para poder entrar a donde estaba la gloria de Dios. Porque si ese sacerdote, este sumo sacerdote, no estaba bien con Dios, se la quería llevar de listo, haciendo su voluntad, dice que ese sumo sacerdote no podía regresar al pueblo vivo, allí moría, hermano. Cuando yo escucho esto y lo medito, hermanos, amo más a Jesús. ¿Sí me está entendiendo lo que estamos hablando, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, hermanos. Sí, hermanos. Ahora tenemos una mejor promesa. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Usted ya no necesita intermediarios. No necesita a la Virgen María, no necesita al Cristo negro. Hermanos, gloria a Dios porque Cristo abrió ese camino nuevo y vivo para nosotros, hermanos. La obra de Cristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario como cordero inmolado por nuestros pecados es el más grande y sublime acto de amor que la mente humana pueda imaginar. El pecador alejado de Dios por causa de sus pecados es reconciliado con Dios y perdonado para recibir la vida eterna. Cristo murió en lugar del pecador, hermano, a quien realmente le correspondía morir, ya que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no dice porque tú eres un abogado, porque tú eres un empresario exitoso. Todos necesitamos de la gracia y el amor de Dios, hermano. Todos necesitamos el perdón divino, pues todos somos pecadores, como dice también el apóstol Pablo. Y ahora vamos a profundizar que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Como hemos comentado, ya Cristo es fiel y es el Cordero de Dios. Otros escritores bíblicos lo han llamado León de Judá, Rey, Hijo de David, el Verbo, y de muchas otras maneras. Finalmente en el libro de Apocalipsis, Él se llama a sí mismo, yo soy el alfa y la omega. Es decir, la primera y la última letra del abecedario griego, que vendría a ser en el español la A y la Z. Y en ambos casos se nos comunica la idea de que Cristo es el principio y el final de todo el universo. Como el Creador comenzó todo lo que existe en este mundo, y como el restaurador
Por eso siempre el predicador tiene que amonestar al pecador. Porque aquí, hermanos, en este púlpito, si no se amonesta al pecador, pues nada va a pasar. Nada va a pasar. No va a haber conversión. No va a haber arrepentimiento. Porque el hombre vive en su subconsciencia con sus pensamientos pecaminosos. Y si no, el Espíritu Santo lo amonesta y no abre su corazón, se va a perder, hermano. Aunque Dios es amor y Dios es misericordioso. Porque Dios va a destruir el pecado, pero también va a destruir al pecador. Y eso debemos hablarle a los que no conocen qué es lo que puede pasar con su vida. Con Él, como creador, comenzó todo lo que existe. Por eso Colosenses 1:16 nos dice: en esta tierra, para dar paso también mediante el establecimiento de un mundo nuevo, como dice la Biblia, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el gran diseñador de un proceso divinamente planificado, hermano. Aquí no hay ideas humanas. Aquí hay palabra divina. Para este mundo que culmina con un triunfo seguro. Ahorita estamos viviendo en un mundo caído, hermano. Ya nos acostumbramos. Yo escucho todos los días los noticieros. Muertes aquí, muertes allá, violación por allá, drogadictos por allá, sentenciando a muerte porque mató una serie, un criminal. Y ya nos acostumbramos, hermanos, a vivir en este mundo. Cuidado con eso. El cristiano tiene que mirar para arriba, hermano. Mirar al invisible y mirar su redención, porque es ciudadano no de esta tierra, es del cielo, hermano. La seguridad de que Jesucristo marcha diariamente a nuestro lado será siempre un motivo de valor, paz y felicidad en medio de toda angustia. No importa lo que estemos pasando, hermano. Recuerde, Jesús está a su lado. Y a veces necesitamos corrección. Por eso cuando estamos pasando por una tribulación, una angustia, una enfermedad, no diga, ¿por qué, Señor, a mí si soy bueno? No diga eso, hermano. Diga, ¿para qué, Señor? Gloria a Dios, tú quieres manifestarte en mí a través del sufrimiento. Alabado sea su nombre, hermano. El mensaje que nos comunican los nombres de Cristo en este tiempo es importante porque mira lo que nos dice David en el Salmo 23:4. El mensaje que nos comunican los nombres de Cristo en este tiempo de crisis mundial, aplicado diariamente a nuestra vida, será la mejor garantía de vivir feliz y triunfante. Por eso el salmista dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La tormenta viene, la oscuridad no se mira nada, pero déjeme decirle que el día amanece y hay esperanza y hay gloria, porque es un nuevo día, hermano. El Cristo fiel no fallará en sus promesas, porque fiel es el que pronunció. Hebreos 10:23.
Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Alguna vez le han llamado la atención de que no está haciendo las cosas bien? ¿Cómo siente usted? ¿Siente que ese hermano no lo quiere o da gracias a Dios porque hubo un valiente que le dijo que no está haciendo bien las cosas? No tenga miedo, hermano. Use la palabra de Dios para corregir, con amor, no con látigo. Nuestra única y triunfante esperanza, ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino que va de esta tierra al cielo. Con su humanidad tocó la tierra y con su divinidad está en el cielo, hermanos. Él es la escalera que conecta la tierra con el cielo debido a su encarnación y muerte. Un camino nuevo y vivo ha sido dedicado para nosotros. ¿Por qué no le damos gloria y honra a ese nombre precioso, Jesús? Invito para que tengamos un canto.